Estimados, bienvenidos a la cápsula número 9 de la asignatura de Seminario de Títulos para las carreras de Ingeniería en Minas e Ingeniería en Prevención de Riesgo, Calidad y Medio Ambiente. Bien, la exposición de ahora es bastante breve porque me voy a referir a un problema que todos ustedes seguramente están teniendo en este tiempo en que están realizando su investigación. Y es cómo lo hacemos para poder manejar los datos cuando estos no se encuentran actualizados. Les voy a plantear varios escenarios. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos información que se basa en un estudio ya científico, técnico, algo de ese estilo, o por lo menos que sea un reportaje respetable, como estos que hace CIPER, ¿ya? Uno podría indicar o tratar de situar o definir, mejor dicho, que esos datos se encuentran actualizados cuando contamos con una información que esté dentro de los recientes 10 años. ¿Sí? Pero eso yo lo estoy planteando, no siempre va a ser válido y no siempre va a estar tan restringido. Tratemos de pensar en algunas situaciones. Supongamos que nosotros estamos buscando una información que nos indica quiénes son los proveedores de energía que tenemos en esta región. Y si nos encontráramos con un reportaje o un estudio que nos da datos de hace 10 años atrás, evidentemente no nos sirve. ¿Sí? No nos sirve. Pero si eventualmente nosotros nos encontráramos con un estudio de la misma índole, ¿ya? Pero que se refiere a algunos aspectos específicos de los procesos de generación de energía, es posible que con 10 años nosotros tengamos suficiente. Ahora, ¿qué es lo que hacemos en ese caso? Vamos a tener que tomar algunas medidas que me voy a referir a ellas al final de esta exposición. Ahora, si por ejemplo nosotros nos encontráramos con datos que son de carácter estadístico, como por ejemplo los que podríamos encontrar en el Instituto Nacional de Estadística o los que nos podría aportar Cochilco o el Servicio de Evaluación Ambiental o bien el Ministerio de Minería, por colocar algunos ejemplos. Bien, en ese sentido nosotros nos tenemos que quedar con el último dato. Y esto es bastante complicado porque a veces uno va a buscar información y se encuentra, y quiero que piensen en el contexto en el que nos encontramos, se encuentra con datos que, si tenemos mucha suerte, son de 2019. En otras oportunidades tenemos demasiada suerte y son hasta el 2020. ¿Ya? Pero, por ejemplo, en regiones como esta región, la de Atacama, nosotros lo más probable es que datos de carácter oficial o estadísticas de carácter oficial las vamos a encontrar bastante fragmentadas por lo que ha estado ocurriendo en los últimos 5 años. Me refiero a qué fue lo que pasó en el aluvión del 2015, en el aluvión del 2019, y bueno, podríamos pensar que de alguna manera lo que ocurrió el 2019 también está bastante complejo. Parece que me equivoqué, el aluvión del 2017. Ya, entonces es posible que nos encontremos con alguna información truncada en algunas cosas, como por ejemplo, pensemos, si tuvimos el 2017 un aluvión o el 2015 tuvimos un fenómeno complejo, quizás datos que nos muestren sobre cuál ha sido la cantidad de el consumo de agua en la región, quizás nos va a salir algo tergiversado. Bueno, en ese caso también tenemos que tomarnos con pinza la información. No quiere decir que no la podamos usar, pero significa que la vamos a tener que tomar con algún tipo de cuidado. Y quizás sería recomendable en esa situación, quizás contar con datos que nos permitan comparar qué fue lo que pasó en otras regiones en caso de que nosotros no tuviéramos esa información. Y si fuera de ese estilo, por favor sigan los ejemplos, ¿eh? Porque lo estoy tratando de ayudar a razonar. Si fuera de ese estilo, quizás nos podría convenir a nosotros compararnos con una región que tenga los mismos problemas. Podríamos hacer una media entre lo que pasa con la cuarta región y lo que ocurre con la segunda región. ¿Ya? En el ejemplo de hablar de el tema que tiene que ver con el consumo de agua. Bueno, a veces también cuando se trata de información o datos que nosotros recogemos a partir de noticias, que no es lo mismo que un reportaje, tenemos también que ahí va a depender del contexto, porque hay algunas noticias que nunca pierden su vigencia puesto que están ubicadas en una línea de tiempo. Entonces no es tan difícil entender o usarla
con cierta confianza porque no estamos restringidos. ¿Ah? Es decir, miren, se lo voy a plantear así. Si nosotros tenemos datos sobre cuánto ha sido el consumo de energía en esta región, o mejor dicho, en qué consisten los últimos proyectos de generación de energía en esta región, si nosotros encontramos información del 2007 y que nos hablan de un proyecto que está por partir, bueno, esa información nos sirve en ese contexto porque va a estar casada con esa fecha. Lo que nosotros no podemos hacer en un ejemplo como el que estoy dando es considerar que es la única información. ¿Sí? Entre más atrás nos vamos con las noticias, siempre aumenta la presión que ocurre, o la presión que tenemos sobre esa información para tratar de actualizarla. Es decir, un dato sobre los proyectos de generación de energía en Atacama, el del año 2007, posiblemente, si tenemos alguna información, voy a poner un caso, que lo que tenemos son, no sé, punta de lobos, voy a inventarme un proyecto. Ese proyecto que estaba a punto de partir y que se tratara de una termoeléctrica. Evidentemente, si tenemos esa información, nosotros necesitaríamos saber en qué está esa termoeléctrica. ¿Ya? A eso es lo que me refiero. ¿Ya? Bien, otras veces nosotros logramos obtener alguna información o datos que provienen de proveedores. Y ahí hay que tener algo de cuidado, o fabricantes, o empresas que prestan servicios. Esto siempre ocurre cuando nosotros estamos buscando información que tiene que ver como con precios o con datos. Eh, ¿Cuál es el dato actualizado? Miren, es muy difícil que nos encontráramos con una situación de que una página esté ofreciendo precios o mostrándonos a nosotros, por ejemplo, los precios de hace 2, 3 años atrás. No tiene mucho sentido. Por lo tanto, tiene una ventaja acudir a ese tipo de fuentes porque los datos habitualmente se encuentran muy actualizados. Ahora, hay algunas complicaciones. ¿Por qué? Porque eventualmente a veces logramos nosotros obtener alguna información. Lo voy a plantear así. Que alguien nos facilite alguna información de, como quien dice, como de experiencia, cuando queremos preguntar, oye, ¿cuánto cuesta una planta de osmosis? Supongamos que ese es el caso, para poder purificar agua. Y nosotros podríamos estar pensando, a ver, esa información que nos están entregando de hace 4 años atrás, no sabemos si los datos de la cotización de filtro o de mantención o lo que sea, tiene sentido hoy. ¿Ah? Eh, Porque quizás ya no son los mismos valores. Miren, le voy a dar un ejemplo que ustedes lo van a entender. Si ustedes encontraran datos de fabricante o alguna cotización o algún dato que muestre cuánto cuesta un sistema de energía solar fotovoltaica para hogares o para pequeños proyectos industriales, de hace unos 8 años atrás probablemente no tiene ningún sentido porque los precios se han desplomado. ¿Ya? Entonces también tenemos que usar algunos elementos para eso. Y ahora, cuando hablamos de los datos que provienen específicamente de algunas instituciones que sean públicas o privadas, eh, siempre, siempre, nosotros podríamos tratar de manejar, esto yo lo digo a partir de la experiencia de estos años que he tenido con sus compañeros, pero uno puede tratar de manejarse con los últimos 3 años, buscar la información de los últimos 3 años. ¿Por qué? Porque si se trata de instituciones del gobierno, como por ejemplo podría ser Senajemín, bueno, información que nos hable sobre cómo se comporta el clima de esta región o cómo es la geología de esta región o algún estudio, uno dice, bueno, en los últimos 3 años puede ser una información bastante buena. Eso, por ejemplo, es como lo típico que ocurre con los relaves. ¿Por qué? Porque Senajemín no es que esté todos los años haciendo un levantamiento de la cantidad de relaves que existen en la región. Lo que hace es que cada cierto tiempo, cada 4 años, arma un estudio o un par de años consecutivos hace una actualización. Por lo tanto, en ese nivel nosotros nos podemos manejar. Es muy extraño que algunas instituciones, como la del caso específico que estoy mencionando, de Senajemín, podría tener datos tan atrasados. Eh, Eso es por mencionar un ejemplo, pero también podría ser información que estuviera disponible en el caso de la gente de prevención, en Lonemi. ¿Mm? Podría ser que nos encontráramos con alguna información, pero lo más probable es que esta no va a superar los 3 años. Es muy, muy raro que las instituciones tengan información tan anticuada. A menos, a menos
y aquí voy a hacer el paréntesis para todas las cosas y voy a tratar de redondear, cuando esa información no se encuentra lo suficientemente actualizada, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Simplemente contextualizarla. Es decir, que en el informe que ustedes están entregando, en función de que no existe más información actualizada y lo único que tenemos es un estudio muy anterior, de hace unos 15 o 17 años, bueno, esa es la información con la que contamos. Ahora, si ese es el caso de algunos de los trabajos de ustedes, entonces conversémoslo nosotros, pero yo les voy a dar un poco más de detalles sobre qué es lo que hay que hacer. Simplemente la información se contextualiza y se dice, para que se lo tomen como ejemplo, bueno, estos son los datos que nosotros tenemos sobre la profundidad promedio de las napas subterráneas en el Valle de Copiapó. Y que al año 2011 eran alrededor de 170 metros de profundidad. Supongamos que eso es el dato. Entonces uno dice, si ya no existe más estudio, entonces nosotros tendríamos que entregar esa información y agregar, producto del contexto en el que está, agregar en nuestros comentarios, ¿sí?, en nuestras conclusiones de que hemos encontrado solamente información de esa índole. Así que si alguno de ustedes se está viendo medio problemado porque por más que ha buscado, no ha encontrado datos lo suficientemente actualizados, entonces tome nota, porque el dato lo va a poder usar, pero va a tener que hacer alguna consideración o generar alguna indicación al momento en que realice las conclusiones de su informe. Bien, lo dejo hasta acá y nos estamos viendo en la sesión de Teams.